Hola, hola, bienvenido a esta segunda parte de nuestra princesa Mulan. En el tutorial anterior les comenté todos los materiales que necesitaríamos para confeccionarla enterita y además les guié en los vídeos que debía seguir antes de llegar precisamente a esta segunda parte. Y con esos vídeos pues lograríamos este cuerpo con sus zapaticos. Si aún no ha visto los tutoriales de los que les hablo, entonces en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar dichos enlaces. Y si ya los vio, pues estamos listos para comenzar a realizar su cabello. Así que sin más, comencemos. Este cabello lo realizaremos con el hilo del color negro e iniciaremos con 10 cadenas. Una vez tengamos listas las 10 cadenas, vamos a comenzar a realizar 8 puntos bajos a partir de la segunda cadena, contando desde donde terminamos, o sea, 1 y 2. Aquí tomando esta hebrita, vamos a comenzar a realizar 8 puntos bajos. 1. Pueden también marcar esta cadena que vamos a dejar como cadena de subida aquí, pues ahí estaremos trabajando el último aumento triple. Si lo cree necesario, por favor, márquelo. Entonces ya tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos habrá quedado una cadena, pues ahí vamos a realizar un aumento triple, que consiste en hacer 3 puntos bajos justo juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora, por este ladito de acá, o sea, por la base de estos puntos bajos, la hebrita que dejamos libre de las cadenas, ahí vamos a realizar 8 puntos bajos más. O sea que repetiremos exactamente lo mismo, 8 puntos bajos y un aumento triple. Entonces, comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como les había comentado, en esta cadena que utilizamos de subida, ahí realizaremos el último aumento triple. 1, 2 y 3. Entonces, hemos terminado esta vuelta con un total de 22 puntos. Vamos a realizar ahora un puntico deslizado agarrando esta hebrita trasera. O sea, del punto, el primero que realizamos, del primer punto bajo, vamos a tomar la hebrita trasera y vamos a realizar un puntico deslizado. Y ahora sí comenzaremos a hacer los mechones. Vamos a comenzar por un mechoncito mediano que vamos a realizar solo uno. Entonces, subamos con 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. No ajusten demasiado las cadenas, más bien háganlas sueltecitas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahora vamos a realizar un punto bajo en la segunda cadena contando a partir de donde terminamos, o sea 1 y 2. Pero estaremos trabajando estos puntos bajos tomando la hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Vea que cada cadena tiene una hebrita por detrás, pues ahí estaremos trabajando. Y ahora le siguen 24 medios puntos altos, igual tomando esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena. 1, 2,
3, 4 y así continuaremos haciendo medios puntos altos, 1 en cada hebrita de cada cadena hasta terminar todas estas cadenas, o sea, un total de 24 medios puntos altos. ¿Y por qué los trabajo así tomando la hebrita esa que se forma por detrás de la cadena? Pues vean cómo aquí por encimita se nos forma una cadena encima de cada medio punto alto, ¿verdad? Pues aquí por debajo vamos a mantener lo mismo y con esto logramos que los mechones de nuestra princesa Mulan pues queden lo más lacio posible. Entonces al regreso ya tendré este mechoncito casi terminado. Listo, ya he realizado los 24 medios puntos altos y para terminar totalmente este mechón vamos a realizar un punto deslizado en la siguiente cadena tomando siempre esta hebrita trasera. En todos los mechones siempre haremos este punto deslizado tomando la hebrita trasera. Listo. Ahora sí comenzaremos con los mechones más grandes. Entonces, para estos mechones vamos a subir con 54 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaremos haciendo cadenas hasta tener un total de 54. Ya que tengamos listas las 54 cadenas, entonces vamos a comenzar haciendo un puntico bajo en la segunda. 1, 2. Igual por detrás. Tomando esta hebrita, un punto bajo y seguido estaremos realizando 52 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 52, que es uno por cada cadena. Ya que hayamos realizado los 52 medios puntos altos, estamos listos para terminar el mechón haciendo un puntico deslizado en la siguiente cadena tomando siempre la hebrita trasera. Y así como hemos realizado este mechón subiendo con 54 cadenas, luego realizando un punto bajo en la segunda y luego 52 medios puntos altos, siempre tomando la hebrita por detrás de la cadena, así realizaremos 20 mechones más para tener un total de 21 mechones de los más grandes. Entonces ya al regreso yo habré terminado los 21 mechones. Listo, ya he terminado los 21 mechones grandes, entonces vamos a cerrar este último haciendo un puntico deslizado. Vean, este es el punto deslizado que hicimos para realizar el primer mechón. Pues ahí no, pues este está un poco suelto. Vamos a realizarlo aquí, en la primera hebrita delantera que nos ha quedado libre. Entonces ahí haremos un puntico deslizado. Luego ya podremos cortar hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. Extraen y con aguja lanera pues vamos a asegurarla y vamos a esconderla al igual que cualquier otra hebrita que les haya quedado. Y al regreso pues vamos a colocarla ya en nuestra princesa. Listo todo el cabello, entonces vamos a contar los mechones. Tenemos el más cortico que es uno solito y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 mechones de los más grandes. Un detalle, si usted cree que necesita más mechones, pues simplemente continúe haciendo mechones y esta vez háganlo en las hebritas delanteras que dejaron de cada cadena. Pero yo así lo creo suficiente, ya que esta princesa pues no tiene mucho volumen en su cabello, más bien tiene un cabello súper lacio y pues bien largo, pero así pues va a quedar bien bonita esta princesa, no demasiado largo. Entonces ahora sí, ubiquémoslo. Aquí lo tengo en la posición, vean, donde quedan las hebritas delanteras, así hacia arribita, ¿verdad? Así fue como tejimos. Este es el frente de cada mechón, pero no lo colocaré así, sino que lo ubicaré esta parte hacia debajo. Vean, y por arribita va a quedar la parte del revés, así.
¿Para qué esto? Pues como su cabello es bien lacio, pues así nos va a dar una mejor formita. Ahora, un detalle muy importante. Esta rayita que nos va a quedar acá no la colocaré recta, no. Vean lo que haremos. Vamos a colocarla inclinada, así en esta posición. Así inclinadita, vamos a ubicarla lo más adelantico que queramos. Bien, aquí tengo el centro, en el mismo centro aquí, pero vean la parte de atrás donde me va a quedar. Pues bien inclinada, no así, así no. Vamos a ponerla inclinadita. Entonces, ¿cómo ubicaremos el resto de los mechones? Esta vez no haré uno por uno cada mechón como en el resto de las princesas, sino que voy a irlos ubicando. Primeramente voy a ubicar este centro, o sea, voy a asegurarlo utilizando alfileres. Aquí quiero el centro. Voy a colocar otro más. Y uno más aquí donde termina esta rayita central. Miren cómo me ha quedado, ¿ven? Que está inclinado. Todo esto es aproximado, no tiene que ser exacto a como yo lo estoy haciendo. Entonces, aquí nos va a quedar este mechón más cortico. Y de este lado comenzaremos a ubicar por detrás de la orejita el resto de los mechones, así, supuestos. Y boca abajo, o sea, que el frente de las cadenas nos va a quedar así hacia debajo. Así ubicaremos todos los mechoncitos. ¿Buscando qué? Pues buscando que nos cubra toda la cabecita y estirándolos tanto como podamos. Entonces así lo van ubicando, sosteniéndolo con su mano. De forma tal que cubran toda la piel, todo el color piel. Todos los mechones largos van a ir por detrás de la oreja. Solo este, que es el más cortico, lo vamos a coser por aquí delante. Entonces, una vez que ya tengan ubicados sus mechones, vean que no va a ser nada exacto, pero sí nos va a cubrir toda la cabecita. Entonces, ya una vez que lo tengan así, sí comiencen a colocar alfileres. Tantos alfileres como necesite va a colocar para que luego al coser, entonces pues ya no esté preocupado por si se le mueve algún cabello o no, pues ya lo tendrá donde desea cada mechón. Entonces así continuaré colocando alfileres y los ubicaré a la altura de sus orejitas. Vean, aquí colocaré todos los alfileres, pues de aquí para abajo no voy a coser. Que también quería comentarles, si usted lo quiere hacer pegándolo ya sea con silicón o con algún otro pegamento, también lo puede hacer y es mucho más rápido. Pero sí tenga cuidado porque como es cabello de color negro, la mayoría de los pegamentos pues suelen dejar restos y sí se va a ver bastante. En este caso que es hilo de color negro, yo sugiero siempre utilizar, o sea, una agujita bien fina, como esta que ven acá, vean que es mucho más fina, y un hilito de coser de color negro o bien una hebrita de este mismo hilo. Entonces al regreso ya habré ubicado bien todos los mechoncitos así como lo ven. Tal vez cambie algún detallito, pero es exactamente así, solo cubriendo toda la cabecita y dejando este de acá suelto. Listo, he dejado todos los mechones igual que como los ubiqué antes de colocar todos los alfileres y me he asegurado también de colocar los alfileres de colores para que luego no se me vaya a quedar ningún alfiler de color negro, pues si son bien peligrosos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, solo he dejado este primer mechón libre, pues creo que podemos hacerle este detalle. Todos los hemos colocado, o al menos eso creo, que todos han quedado con las cadenas hacia abajo. Pero este en especial vamos a virarlo y que nos quede así levantadito. Vamos a ubicarlo así levantadito. Vean, lo vamos a ubicar así, por detrás de la orejita, pero levantadito, para darle una gotica de volumen y que se vea más bonito.
Entonces ya ubicado así, este en especial no le haremos costuras a ningún otro mechón, sino que solo le haremos costura en su base. Aquí pegadito al borde, ¿vea? Al borde del otro mechón, o bien en la piel, o sea, en la cabecita. Entonces este mechoncito de acá simplemente vamos a ubicarlo así pegadito. Hasta aquí vamos a ubicarlo pegadito. Y luego aquí pues vamos a darle una ligera inclinación por delante de la orejita. Bueno, estaremos haciendo costuras como le había comentado con un hilo más fino. Y en este mechón en especial, bueno, lo coseremos por acá, por este borde de acá, hasta aquí. Y por delante pues no le haremos costura. Y en el resto de los mechones pues voy a hacer tantas puntadas como necesite, desde aquí arribita hasta aquí donde tengo los alfileres. En toda esa área voy a hacer tantas puntadas como necesite. Y aquí, bueno, ya les había comentado que solo haremos costura aquí en el borde, ya sea contra la cabeza o contra la base de este mechón, que también lo coseremos a la cabeza. Entonces al regreso pues ya tendré este cabello ubicadito totalmente para entonces hacer su florecita. Una vez cosido el cabello, pues así me ha quedado. Véalo usted. Aquí he cosido solo hasta acá abajo y solo un ladito. Y vean, todo esto acá es suelto. Vean que no es algo tan parejo. Y aquí adelante pues también he cosido solo el bordecito. Siempre se va a costar un poquito, pero es solo un detalle. Entonces una vez ya tengamos listo así el cabello, vamos a pasar a hacer la florecita. Para esta flor, como ya les había comentado en el primer vídeo, estaré utilizando un gancho de 2.0 milímetros solo para la flor, pues este hilo es de 1 milímetro. Entonces estaremos utilizando blanco para la flor, verde para la hojita y amarillito para el centro de la flor. Comencemos con el hilo de color blanco y hagamos un anillo mágico. Y una vez listo el anillo, vamos a contar la cadena de asegurar, pues estaremos subiendo con 3 cadenas. Ya tengo lista 1, 2 y 3. Luego le siguen 2 medios puntos altos. 2 puntos altos. Y 2. Y luego 3 cadenas. 1, 2, 3 y un puntico deslizado dentro del anillo. Y así tendremos listo un pétalo. Vamos a realizar otro más juntos. 1, 2, 3 cadenas de subida, luego 2 puntos altos, 1, 2 y 3 cadenas de subida y luego un puntico deslizado dentro del anillo. O sea, estas cadenas servirán como para bajar en el pétalo. Entonces, así como he realizado estos 2 pétalos, vamos a realizar 2 más. Bueno, en mi caso yo voy a hacer la florecita de 4 pétalos, pero si usted desea hacerla de 5 o de 3, o sea de menos, es a su gusto, nada exacto. Entonces al regreso ya tendré la florecita lista. Ya terminada la florecita, pues lo que haré será, bueno, primeramente vamos a cerrar el anillo. Lo dejaré así con un mínimo, se me ha cerrado, bueno, con un mínimo huequito, no es necesario ajustarlo demasiado. Entonces esta hebra la voy a dejar un poquito larga, pues tal vez nos sirva para coser la flor al cabello. La extraemos. Lista, vean cómo queda. Es bien sencillita la verdad. Ahora vamos a hacer la hojita. Para la hojita, como les había comentado antes, utilizaremos el hilo de color verde e iniciaremos con unas 7 cadenas, o sea, con unas 7 cadenas. Nudo corredizo y luego 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena estaremos haciendo un punto bajo, 1 y 2, pero estaremos trabajando como mismo los mechones, pues tomando esta hebrita de atrás. Un punto bajo. Luego un medio punto alto. Y seguido realizaremos 3 puntos altos. 1, 2
y 3. Y para terminar, un medio punto alto. Lista la hojita, pues podemos cortar hebra y extraerla, y en mi caso pues yo estaré anudando, o sea, utilizando esta hebrita del inicio, y esta haré un nudito para asegurar, y ya que esté seguro pues voy a cortar estas hebritas, pues no las necesito. Listo, vean, así nos va a ir quedando. Ahora vamos a realizar el centro de la flor. Vamos a hacer el centro de la flor utilizando una hebrita de color amarillo en una aguja lanera. Vamos a poner esta hojita así supuesta por detrás de la flor. Vean. Vamos a insertar en la hojita y cuando salgamos por la flor, pues tomar parte de la flor. Una hebrita aunque sea de la flor. Algo así. Y vamos a dejar una hebra hacia detrás para luego asegurar. Entonces, lo que haremos será tomar una hebrita de la flor de este lado de acá, una hebrita cualquiera, algo así, y vamos a tomar esta hebra, la que salimos acá, y vamos a darle 10 vueltecitas a la aguja lanera, así, 1, 2, 3, 4, 5, sin ajustar demasiado, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos son números aproximados. Usted puede darle las vueltas que desee. Entonces vamos a sujetar con las yemitas de los dedos y extraer la aguja. Y se nos va a formar especie de un gusanito. Seguimos extrayendo y vean lo que se nos ha formado. Vamos a sujetar esta hebrita de acá para que nos agarre bien la formita. Entonces vamos a extraer hasta que ajuste bien y así nos va a quedar. Una vez listo esto, pues vamos a introducir la aguja lanera en la flor y en la hojita. Listo. Vean. Es algo súper sencillito. Si no le sale, si no le queda, no le gusta como le queda, pues bien puede utilizar también un trocito de fieltro o una perlita si la muñeca no es para una bebé, ya que las perlitas son bien peligrosas. Entonces ya seguro, vamos a cortar hebra, dejándolas corticas, pues no las necesitamos. Entonces ahora sí, vamos a esconder esta hebrita y con esta unirla al cabello. Esta florecita usted puede ubicarla donde desee, ya sea de este costado o de este otro o un poco más abajo. Vuelvo y repito, donde usted la desee va a quedar bien bonita. Entonces al regreso sí habremos acabado ya toda esta parte del cabello y la florecita de Mulan. Y así hemos acabado ya el cabello de Mulan. En el próximo tutorial ya estaremos haciendo su vestido para acabarla totalmente. Espero haya disfrutado de este tutorial y si ha sido así, apóyeme con su manito arriba, su comentario, compártalo si tiene el tiempo, si puede hacerlo, para que así nuestros tutoriales pues le lleguen cada vez a más personas. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!